Bueno, es la primera vez que yo estoy de moderadora en Adictos, ¿no? ¿Estudiaron? ¿Les mandan las preguntas? Les voy a hacer quiz. Claro. Listo, entonces, como planner, yo soy planner, y creo que estamos como en una constante batalla entre traer noticias, innovar, estar en tendencia, pero a la vez tenemos que mantenernos fieles a las raíces fundamentales de una marca. ¿Tú cómo haces para equilibrar eso, Andrea? Bueno, buenos días a todos y muchas gracias. Qué rico tenerlos a ustedes de compañeros. Manuela de moderadora. Bueno, yo trabajo en Waymaker. Waymaker, primero pues quiero presentar. Espera que me están diciendo que Aló. hablemos más despacio. ¿Me puedes detener un momento? Discúlpame. Dentro del guión tenemos una invitada más, entonces vamos a primero a acomodar la silla y ya la presentamos. Entonces, y le pedimos excusa a nuestra invitada de no haberla presentado. Si quieres, por favor, acompáñanos. Bueno, listo, pedimos excusas ahí con el guión, pero bueno, tenemos a nuestra invitada. ¿Nos recuerdas tu nombre, porfa? Hola a todos, mucho gusto. Yo soy Gina Pérez y soy Head of Digital Project. Muchísimas gracias, Gina, y discúlpanos, por favor, pero arranquemos otra vez de nuevo. Voy a volver a decir la pregunta, Gina, Listo, qué pena. dale, mano. Entonces, les estaba diciendo que entre la innovación, entre los clientes que tenemos, en las tendencias, en lo que vemos que se está avanzando culturalmente, creo que tenemos el reto de mantenernos vigentes, pero a la vez de ser fieles a las marcas con las que trabajamos. ¿Cómo hacen ustedes para equilibrar eso en el trabajo y las marcas con las que trabajan ustedes diariamente? Y Andrea nos iba a contar. Vale. Bueno, lo primero es presentarme. Andrea Ruiz, trabajo como Managing Director en Wavemaker. Wavemaker, si no lo conocen, es la central de medios del grupo WPP más joven del grupo, creados hace 6 años. Yo llevo 5 años en la compañía. Y acabas de tocar un tema muy importante sobre la innovación. Y es que a veces tenemos un concepto errado de la innovación y es como empezar a hacer turismo tecnológico, empezar a meternos, vamos a hacer campañas porque salió realidad aumentada, QR codes, NFTs. Entonces, desde donde nosotros vemos la innovación es más como una práctica aplicada constantemente. O sea, cómo la tecnología y la innovación nos ayuda a retar todos los días nuestros procesos, nuestras herramientas y obviamente nuestro talento. Entonces, de allí pues partimos a hacer todo este reto hacia nuestros estudios de consumidor, hacia la escucha social, hacia todas las herramientas que tenemos que nos dan data del consumidor y con esto enriquecemos unos planes de medios mucho mejores para nuestros clientes, para las marcas a las que trabajamos y los ayudamos a que tengan una mejor experiencia con sus consumidores. Gracias, Andrea. César, no sé. Bueno, creo que esto es una pregunta bien grande. Me voy a sentar en la palabra un poquito para contarles y darles un poquito de contexto. Yo trabajo como director de Research and Insights y Media Planning and Strategy en Publicis Global Delivery. Y nosotros, bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es qué es lo que yo estoy haciendo con esa data para lograr esos espacios de innovación. Entonces necesito primero setear un objetivo. Y basado en ese objetivo de la data, como ese outcome esperado, voy a comenzar a hacer una investigación que me va a centrar y me va a poner en un contexto. Nosotros usamos un framework metodológico y es supremamente importante usar unas metodologías que nos permitan poner en contexto estos datos que estamos revisando constantemente para poder llegar a esas acciones que finalmente nos van a llevar a la innovación, pero que además nos centren en la visión del cliente, la marca, el producto, etc. Entonces, este framework metodológico es usado como por muchas marcas y por muchas agencias. Se llama las 4 Cs de la investigación, que son compañía, cultura, consumidor y categoría. Como ese framework metodológico nosotros trabajamos para poder desarrollar las estrategias y encontrar los puntos de tensión entre estos 4 criterios de investigación y poder desde ahí proponer innovación, sin perder de vista cuál es el objetivo del producto, cuál es el objetivo de la marca y finalmente qué es lo que estamos buscando dentro de la cultura en donde está situado ese consumidor. ¿Y cómo haces para filtrar
culturalmente o de acuerdo a la categoría, cuáles sí son oportunidades para la marca o cuáles definitivamente no son? Lo que buscamos usualmente con estas 4 Cs es, bueno, a través de diferentes instrumentos de investigación, llamen ustedes etnografía, encuestas a profundidad, no sé, sí, encuestas, bueno, en fin. Desarrollamos una serie de entregables por cada una de las categorías y eso nos van a dar unos data points. Esos data points los vamos a poner a conversar dentro de la misma categoría y después encontramos unos insights. Cómo relacionamos esos insights entre cada una de las categorías es lo que nos va a permitir lograr esas tensiones que hay y no perder de vista el panorama. Por ejemplo, no sé, hay una marca que tiene un servicio que es muy para baby boomers y de repente estoy en TikTok haciendo bailes, pues como que no funciona tanto. Entonces, el conocimiento que yo tengo de la marca más el conocimiento de mi cultura, que está centrada en un momento histórico, político, social, económico, me va a permitir poder lograr esas conexiones entre los diferentes puntos. Y además de esto, es supremamente importante entender la relación entre la agencia y el cliente. Entonces, muchas veces se piensa la relación entre agencia y cliente como una relación comercial. Yo te doy el brief, yo te doy el objetivo, haz esto. Sin embargo, la propuesta un poco acá es desde las agencias a hacerlo como un partnership. Estamos juntos en este proceso, estamos en conjunto y vamos a lograr este objetivo los dos. Cómo tenemos conversaciones constantes para poder alinear un poco como desde la visión estratégica que tiene la agencia más la visión que tiene el cliente y lograr encontrar esos hallazgos importantes que finalmente me van a traducir el resultado de la campaña que necesito. Okay. ¿Y tú cómo gestionas el cambio cultural con la necesidad de dar noticias de las marcas, pero mantenerse fieles como esencia? ¿Sabes qué? Es que con innovación pasa mucho que pensamos que son nuevas tecnologías, pero no entendemos que hay un proceso de adaptación también de las personas hacia esas nuevas tecnologías y ese proceso hay que respetarlo. Y dentro de ese respeto y ese proceso tenés que entender que la esencia de la marca que estás comunicando se tiene que mantener. El miedo a la evolución y al cambio pues no debe existir en ese momento, pero hay una línea obviamente muy gris en qué significa para mi marca o para mi compañía un cambio sin perder esa esencia que me caracteriza, ¿cierto? También nosotros, por ejemplo, hacemos mucho investigaciones culturales precisamente para poder dar ese insight de en qué momento está la sociedad para dar esos mensajes adecuados y que esa innovación se vea como un plus para la gente y no se vea como algo que no tiene nada que ver con lo que está pasando en la sociedad como tal en este momento. Entonces yo creo que sí, hay que aprovechar todas las herramientas que tengamos de innovación para mostrar ese mensaje, pero también creo que es súper importante que no sea como el Ferrari parqueado en la casa, que no se sepan aprovechar, sino que sí se puedan aprovechar como deben ser para que las personas vean ese valor agregado. En todo lo que ustedes dicen, hablan de que la investigación es parte fundamental de ejercer o de poner en práctica la innovación. ¿Cómo entonces, en medio de esa investigación, y acá sí, cada uno me va a decir, César, tú dime cuáles son 2 o 3 comportamientos que te hayas dado cuenta que han cambiado rápidamente en las audiencias con las que has tenido contacto? Bueno, audiencias Vayan en general pensando. como es bien grande. Pero les voy a traer un dato bien interesante y es los motores de búsqueda, cómo están evolucionando en este momento. Entonces, primero vamos a hablar de TikTok y segundo vamos a hablar de ChatGPT. Inicialmente, cuando pensamos en motores de búsqueda, pensamos siempre en Google o en Bing. No sé quién usa Bing, todo mi respeto. Pero siempre nos pensamos en esos motores de búsqueda que son como los que tenemos en el top of mind. Resulta que a través de las diferentes dinámicas de consumo y las apropiaciones de esas dinámicas de consumo desde la misma audiencia, por ejemplo, TikTok se está volviendo en un motor de búsqueda. Ejemplo, yo soy fiel consumidor de TikTok, lo respaldo siempre que voy a buscar como planes fuera de Bogotá, planes en Medellín, no sé. Y siempre me aparece como recomendaciones adecuadas. Ese es uno. Entonces TikTok también, en la medida en la que se está dando cuenta de
ese cambio de comportamiento de las audiencias, pues también se está formulando su algoritmo para poder adecuarlo a un motor de búsqueda. Uno. Y número dos, está ChatGPT. Entonces, resulta que nosotros cuando consultamos en Google normal, siempre nos sale un montón de links, a veces tenemos que consultar 20 para encontrar información, la información que queremos. Pero resulta que ChatGPT nos está brindando la información y bueno, y las inteligencias artificiales generativas de este estilo nos están brindando la información mucho más rápida, con un tono mucho más cercano. Entonces, también nos estamos pensando ChatGPT como un motor de búsqueda y por eso las integraciones que Google está haciendo con BART, por ejemplo, a mí no me gusta tanto BART, y creo que ChatGPT es con Microsoft, si no estoy mal. Pero además de eso, nosotros como las agencias, como también nos estamos dando cuenta de esas modificaciones de los consumos y estamos proponiendo, por ejemplo, ya nos estamos pensando, ¿es ChatGPT un medio en donde podríamos comenzar a anunciar? ¿Cuáles son esas modificaciones en la plataforma misma para poder comenzar a anunciar? Entonces, son preguntas que están constantemente, que vienen desde el cambio del comportamiento de la audiencia y desde la apropiación y los usos que tiene la audiencia para la herramienta misma, y nos vamos dando cuenta de esto y vamos activando en el proceso. Gracias, César. Andrea, ¿cuáles son tus cambios? Bueno, cambios que vienen presentándose desde hace más de 2 o 3 años, como evidentemente el social commerce, como nuestros consumidores están no solamente inspirándose en las redes sociales, sino también están buscando y están comprando. Ese es una, pues, de los cambios más grandes. Obviamente el tema mobile first, mobile casi only, ya prácticamente los móviles son el punto de entrada de la conversación, y no solamente entonces, por ejemplo, para las búsquedas, ahora vemos que también las personas buscan imágenes, buscan por ejemplo, por voz, con asistentes de voz. Entonces, esto se viene un cambio para nosotros las agencias de cómo replanteamos nuestras estrategias, por ejemplo, de SEO, para que sean mucho más conversacionales. También, pues ya lo hablaron en una charla anterior, y pues es todo el tema de contenido generado por los usuarios y cómo los usuarios obviamente se están relacionando con sus pares, y hay más confianza cuando un par te dice alguna información y una información sobre una marca. Entonces, esto es muy importante. Pero al final, todas estas tendencias, que como digo no son nuevas, pues también nos llevan a otros retos como la hiperpersonalización. O sea, como esa necesidad de los consumidores de que ya que se nos están entregando la data, nos dan la localización, bueno, entonces dame información relevante para mí. Dame información que realmente que se note que tú me conoces como marca. Entonces, ese es el próximo reto: hiperpersonalización, hipergeolocalización, y obviamente con todo un componente de ética de cómo las marcas obviamente trabajan con esa data. Sabes que hay un montón de cambios que ya ellos los mencionaron súper bien, pero también hay como un incremento en el nivel de exigencia de ciertas cosas que ya estaban pasando, pero que ahora las personas son más conscientes, tipo compro o consumo marcas que de verdad representen una responsabilidad social, o que se vean que son comprometidas con alguna causa que haga que las personas sientan que no están consumiendo vacío, por decirlo de alguna manera. También está la parte de esto de el servicio al cliente. Ya la gente es mucho más consciente que si tengo un ecosistema digital súper completo, tú no me puedes decir en la 018.000 que no sabes algo que me dijiste en social media, sino que estamos exigiendo que esa omnicanalidad sí exista por parte de las compañías y que me den un muy buen servicio. Creo que eso ya estaba como en algunas generaciones, especialmente millennials, pero ahora como que ya todo el mundo es súper consciente de ese tipo de cosas, y la hiperpersonalización de los mensajes. O sea, si tenés un CRM y si ya tenés todo un perfil mío de lo que soy, de lo que me gusta, lo que te compré, ¿qué estás haciendo vos para fidelizarme? ¿Qué estás haciendo vos para retenerme? O si solamente querés que te sea una compra de una vez y no me volvás a ver, ¿cierto? Entonces creo que como consumidores estamos siendo mucho más exigentes con las marcas respecto a lo que nos dan, incluyendo la hiperpersonalización de mensajes. De acuerdo. Y entonces, ¿qué no es nuevo? ¿Qué sigue presente en el comportamiento de la gente? ¿Qué determina qué compra, qué no compra, pero que no ha pasado en los últimos 2, 3 años, sino que viene de mucho tiempo atrás, incluso de generación a generación, pero que ustedes digan, esto sigue pasando hoy como pasaba antes? Andrea.
Pues yo creo que hay dos cosas que son agnósticas a cualquier cambio tecnológico. Uno es la confianza y la segunda es que me des experiencias que realmente me enganchen emocionalmente. O sea, esas dos cosas. Es independiente de todos los cambios tecnológicos que estemos atravesando, al final el consumidor solamente va a creer en las marcas que le cumplen con su promesa de valor, que le da lo que les promete, que se comunican transparentemente y con las marcas que están afines a sus valores, a sus sentimientos, a quienes son. Entonces, eso no va a cambiar, por más que evolucionemos más en esta tecnología, ¿no? ¿Tú qué crees? Bueno, yo creo que más que un cambio, lo que creo es que son extensiones de lo que antes conocíamos, ¿sí? El televisor es una pantalla y todas las otras pantallas comienzan a volverse también una extensión, entonces el consumo de pantallas es algo que tenemos constantemente y, digamos, por ejemplo, en el 2023, en el primer Q, Global Web Index pasó un análisis de tendencia que decía que globalmente el consumo de pantalla es de alrededor de 7 horas al día y que esto es interpantalla, como televisor, laptop, celular, etc. Pero el consumo sigue siendo la pantalla. El aumento de consumo, que son las diferentes pantallas, es lo que nos propone como esos nuevos cambios. Yo creo que, por ejemplo, en algunas categorías se vio mucho después del 2020. El e-commerce obviamente pues, creció exponencialmente, pues porque tenía que ser así, pero todavía se ven algunas categorías eso que el consumidor va al punto de venta, tal vez no compra en punto de venta, pero ahí toma la decisión y va a su casa y allá se la compra, ¿cierto? O lo ve en internet y dice, ok, voy a ir a punto de venta y ahí tomo mi decisión. Yo creo que eso todavía no ha cambiado mucho, aunque el e-commerce ha crecido un montón, pero en algunas categorías eso se mantiene. Y lo otro que creo yo es que la credibilidad de las marcas es muy importante, pero esa credibilidad se sigue reforzando desde lo que yo encuentro en digital sobre ellos. O sea, las opiniones de los demás siguen siendo súper valiosas a la hora de yo tomar una decisión, a la hora de comprar en X marca o ir a X restaurante o lo que sea. Cuando yo veo que hay muy malas opiniones, te lo juro que probablemente, o sea, mi ánimo para ir a algún sitio baje al 10% porque ya vi malas calificaciones. Entonces, esa credibilidad que me da el pueblo, por decirlo de alguna manera, que le da el pueblo a las marcas, todavía sigue siendo muy importante lo que yo veo en internet y lo que veo que la gente dice de eso en internet. Para esto yo creo que una de las respuestas rápidas es la hiperpersonalización que ya dijimos, pero es cómo la información o la data se vuelve un vehículo para promover relaciones más a largo plazo o más fuertes con los consumidores. ¿De qué otra manera creen que la información también puede promover eso? Y si creen que no es nada más, que es lo más difícil que nos impide hoy hacer hiperpersonalización desde las marcas. ¿Qué estás pensando, Andrea? Bueno, pues lo más difícil en este momento es obtener de forma ética la data y obviamente pues ahora con todo el tema del cookieless world y todas las marcas yendo hacia su first party data, pues allí es donde está el gran reto para todos y obviamente pues hacer el uso más adecuado de ellas, ahí es donde va a estar como todo el futuro y lo que las marcas van a tener que revisar muy bien. ¿Y crees que hay algo más que nos pueda entregar la información aparte de la oportunidad de la hiperpersonalización? Pues yo creo que la escucha constante del consumidor no hay de otra, o sea, el consumidor nos está dando a través de sus sentimientos y de la forma como compra, pues sobre todo en este mundo tan cambiante, es muy importante que estemos escuchando a ese consumidor y que esa dinámica se vuelva un reaprendizaje, o sea, es un bucle constante de aprendizaje el que tenemos que adaptar para poder seguir trascendiendo, digamos, en este tipo de comunicaciones. ¿Ya pensaste? Ya pensé. Bueno, creo que dos cosas. La primera es los retos de esa personalización, como en el desarrollo del contenido mismo, es en sí un reto gigante, ¿sí? Muchas veces nosotros creemos que una audiencia es de cierta forma u otra y resulta que sus respuestas y comportamientos son completamente diferentes. Entonces, usualmente en las estrategias y nos encontramos con esos retos de
cómo estoy produciendo el contenido para que resuene con mi audiencia y más en este contexto de hiperpersonalización. Pero siento aquí un poquito para hacer eco a lo que venían comentando sobre la cultura, y es que como marcas en general y como anunciantes y como agencias tenemos que entender que todos los datos pasan por estos contextos políticos, sociales, económicos, históricos, y que eso realmente incide en los comportamientos de nuestras audiencias y en las necesidades de esas audiencias, ¿sí? No es lo mismo lo que consumían en 1960 y los productos de comunicación que emitían los anunciantes en 1960 a los que consumimos el día de hoy, ¿sí? Y por eso hablamos de la producción de esos contenidos de manera responsable, entendiendo cuál es la diferenciación y el valor de esa diferenciación, ¿sí? Entonces, y háblese de diferenciación en términos de componente racial, de componente de género, comunidad LGBTIQ+, etc., etc. Es importante la representación para esas audiencias dentro de ese contenido, que pasan por procesos sociales, históricos y económicos, y que yo no puedo estar en descontexto de ellos, y no puedo tampoco no asumir mi parte de responsabilidad cuando hablo con el cliente y le digo como, mira, esto probablemente no nos va a funcionar. Todavía está apelando a muchos estereotipos, ¿sí? Entonces, bueno, eso. ¿Tú qué opinas? Mira, hay algo muy lindo de la data, y es que la data te ayuda a quitarte todos esos sesgos que todos tenemos por de dónde venimos, por dónde crecimos, lo que hacemos en la vida como es la de cada uno, y eso le quita subjetividad. La data vos te abre los ojos un poquito a ponerte en los zapatos del otro, a tener empatía, y yo pienso que más allá de lo que vos hagas o en la agencia donde trabajas o en el área de mercado de comunicaciones donde estés, tu mejor amigo tiene que ser la data, ¿cierto? Eso como primera parte. Y lo otro es, quieran el CRM. El CRM es la herramienta más hermosa que tiene cualquier compañía, y muchas veces solo la usan para escalar quejas. No la están usando de verdad para conocer la gente y otra vez fidelizar, retener. Es que esa es la única forma. La gente tiene ya una fidelidad súper volátil con las marcas, y si los querés tener ahí, o sea, ya no sos, así se hace el top 3, si viene otro mejor que me hace ojitos, yo me voy, ¿cierto? Entonces, venga, use ese CRM de verdad con todo el cariño, sáquele todo el provecho que pueda, porque de verdad eso es lo mejor que usted va a tener en este momento, para poder tener y retener gente y que lo quieran y que haya esa fidelidad que tanto falta en este momento. Entonces, quieran la data más allá de lo que hagan en la agencia, más allá de lo que les guste, porque de verdad que los datos son los que les van a quitar esos sesgos con los que todos venimos, y nos va a poder dar como esa visión mucho más clara del cuál debe ser el mensaje que tenemos que dar para esa audiencia. En ese marco de la fidelidad volátil que tú dices, creo que nuestro trabajo también consta o de entregar información a las audiencias, pero también cómo equilibran esa sobrecarga de información con esa fatiga que están sintiendo hoy los consumidores, porque yo y mis competidores están entregando argumentos para que me compren, y eso hace a la vez que las personas sientan que hay demasiados datos, demasiado contenido. ¿Cómo las marcas pueden equilibrar eso, Andrea? Bueno, yo pienso que tenemos que volver a los básicos. A mí me enseñaron en marketing 2 términos hace muchos años, algo que se llamaba recency y frequency, y creo que se nos ha olvidado. ¿Por qué? Porque ahora tenemos tecnologías que si tú buscas un par de tenis, luego te sale el anuncio en el buscador, luego en la red social, luego te está persiguiendo los mismos tenis por todos lados hasta que compres. O sea, la capacidad de la tecnología de poder hacer todo eso no necesariamente quiere decir que nosotros tengamos que colmarle la paciencia pues a nuestros consumidores. Entonces, hacer un uso ético, de nuevo, volvemos a la ética, y obviamente inteligente sobre la reseña, sobre obviamente los contenidos que estamos dando, y no solamente como centrarnos en temas de producto, también pues ya lo sabemos, el storytelling es muy importante. A medida que las marcas hablen sobre sus valores, cuenten historias, pues es mucho más interesante para las personas, y las personas se relacionan con las marcas de una manera más leal, ¿no? De acuerdo, César. Bueno, creo que hay un reto gigante en términos de esa conversación que sucede entre la data y la creatividad, ¿sí? Como también estoy proponiendo mis campañas basadas solamente como en números, pero que conversen con las audiencias a las que yo les estoy llegando. No crear por crear
que creo que ese es uno de los retos que a veces tenemos cuando nos llegan como las marcas y dicen como, bueno, tenemos que hacer esto y tenemos que hacer esto otro y necesito que salgan tantos anuncios y son 50 y uno es como, bueno, vamos a calmarnos un poquito, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que necesitamos realmente es conectar con esas audiencias y en la medida en que yo conecte con esas audiencias y que el contenido o la creatividad que salga realmente resuene en el contexto de esas audiencias, es que yo voy a marcar un diferencial, ¿sí? En este momento en el que el scroll es nuestro mejor amigo, pues cuántas marcas o cuántos anuncios no pasan como desapercibidos, pero solamente es a través de esa conversación constante entre los números y la creatividad lo que nos permite retener a nuestro usuario en un anuncio en particular. Sí, completamente de acuerdo con esa parte del contenido, es súper importante, pero yo también, sabes que creo que uno a veces tiene que hacer concesiones. O sea, venga, me pongo a abrir, voy a hacer un ejemplo, un canal en TikTok y pongo al equipo de mercadeo a bailar, ¿cierto? Y a ver si alguna cosa se vuelve viral. O a lo mejor ya hay creadores que están posicionados, que están alineados con mi ADN, etcétera, etcétera, y más bien me aprovecho de esa audiencia que tiene ese creador y me hago un partnership con ellos. O sea, es hacer concesiones. Claro, mi contenido tiene que ser súper relevante y demás, pero mirar también dónde lo voy a hacer y estratégicamente dónde me conviene más, no solo por optimización de recursos, sino también pues porque el desgaste también puede ser muy grande si estamos en todos lados y al final estamos abarcando mucho, pero no estamos apretando bien, ¿cierto? O empezamos a descuidar canales y empezamos a tener un montón de canales abandonados en todos lados. Entonces, a lo que le vamos a meter la ficha, se la metemos, ¿cierto? Y a lo que no, a lo que vemos que a lo mejor todavía no estamos preparados, a lo mejor con creadores de contenido o bueno, otras opciones y evaluar otras opciones solo porque no es estar por estar. No es estar en todos lados por estar, es dónde queremos estar bien. Creo que es eso. Excelente. Y creo que no vale un congreso sin una pregunta sobre inteligencia artificial. Tú ya lo dijiste y hablaste de la investigación. ¿Qué creen ustedes? Sabemos que lo usamos, que nos puede agilizar el trabajo, pero ¿de qué manera las inteligencias artificiales nos pueden ayudar a conocer mejor a las personas? No hacernos más ágil lo que ya hacemos, puede ser, pero sí a profundizar en sus tensiones, en sus insights, en sus emociones. Dime tú. ¿Sabes qué? Yo pienso, es súper bacano, es una respuesta muy básica, pero ese storytelling que contás con la data y esos dashboards, esa visualización que vos tenés, cuando en vez de atosigarte con un montón de datos que después tenés mucho y no sabes de dónde vas a sacar nada o tu cabeza se llenó de 1000 cosas, la inteligencia artificial siempre te va a ayudar a no solo a esa visualización, a que esa data sí cuente algo, igual el factor humano de interpretación tiene que estar, no es que ellos lo vayan a hacer, pues no es que la máquina lo vaya a hacer, pero cuando ya tenés eso, para mí esa es la mejor parte, o sea, ahí ya como que el panorama se pone claro, se pone lindo y ahí tú ya empiezas a detectar insights mucho más fácil para el beneficio del cliente. Para mí eso es lo más lindo de la inteligencia artificial en cuanto a data, esa visualización que te da de toda esa historia de datos que recolectaste para que no te enredes y no te abrumes con tanta cosa. César. Bueno, así pues un poco como en contradicción. A mí la inteligencia artificial para hacer análisis de audiencias creo que no tanto en la medida en que las inteligencias artificiales generativas están viciadas por los contextos sociales, ¿sí? Porque recogen todos sus datos de open source. Entonces, sí es supremamente importante hacer revisión de ese análisis para que no caigamos en esos vicios que podrían tener esas inteligencias artificiales. Entonces, yo personalmente y dentro de mi equipo y en el grupo Publicis no usamos las inteligencias artificiales para hacer análisis de audiencias porque lo que para nosotros, bueno, en Big Data y etc., sí, pero para hacer el análisis ya concreto y decir como, bueno, así hacemos el Consumer Journey, esto es lo que piensan nuestras audiencias, etc., etc., ahí sí pasa por una revisión como personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues hay unos contextos también que, en los que estas inteligencias pues se vician y nos botan como datos raros o descripciones extrañas o llevadas a unos extremos y nos toca hacer esa revisión constante. De acuerdo, mucho. Andrea. Bueno, la inteligencia artificial es una tendencia en este momento, pero realmente pues creo que todos los grupos lo llevamos
usando hace mucho tiempo en cómo seleccionamos los mejores canales para llegarle a esas audiencias, lo que tú decías ahora, no solamente pues analizar cómo son esas audiencias, sino cómo hacer el delivery, cómo hacer el go-to-market para las marcas. Entonces, esa es como el principal uso y pues la inteligencia artificial afortunadamente tiene un gran nivel de autoaprendizaje y lo que nosotros tenemos que hacer es estar constantemente retándonos, viendo qué está saliendo, qué output está saliendo y evidentemente estar innovando y reinnovando cada vez que usamos inteligencia artificial porque pues básicamente ahora todo el mundo está asustado que porque la inteligencia artificial va a reemplazar ciertos cargos o ciertos roles, pero realmente es el que no sepa utilizar la inteligencia artificial para aprovecharlo bien, ese es el que va a ser reemplazado. Entonces tenemos que usar esas herramientas de la mejor manera. Sí, yo estoy de acuerdo. Pues yo personalmente lo uso como primer paso, como para hacer un abrebocas, pero no le confío el análisis de audiencias. Hace poquito estuve en un congreso también en la Javeriana, DigiDay, y estábamos hablando de la inteligencia artificial como un exoesqueleto, ¿sí? Como a una extensión de uno mismo. Uno como coge un blueprint y uno dice, bueno, listo, por acá me voy, pero definitivamente no es algo en lo que yo podría confiar y diría como acá nos vamos con esto y lo que salió de ChatGPT se fue para cliente y salió así. Entonces la invitación siempre es a tener una postura crítica respecto a lo que estamos revisando y lo que nos están entregando estas inteligencias artificiales generativas. Evidentemente cuando hablamos de imágenes pues cambiamos un poquito como la dinámica, pero pues en estas en particular sí es importante que tengamos esa visión y que tengamos claros el objetivo del cliente, las necesidades de la audiencia y lo que nosotros queremos buscar y el outcome que estamos esperando. Bueno, muchas gracias. Entonces, si quieres decir algo más, ¿alguien quiere complementar? No, solamente algo? quería decir justamente respecto al uso de la inteligencia artificial para generar imágenes, para generar esa interacción un poco más líquida con los consumidores. Ese es el uso adecuado, o sea, eso es lo que uno tiene que realmente apuntarle, porque al final pues hablamos de experiencias. Entonces, si quiero mi experiencia visual mucho más impactante y ese contacto con la marca para mí es muy relevante, entonces esa es la hora de usar correctamente inteligencia artificial. Bueno, listo. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Alguien le gustaría preguntar por aquí? ¿Alguien? ¿No? Listo, entonces, muchísimas gracias a nuestro... Oh, ¿por aquí? Sí, ok. Permítame en un momento. Dale, muchas gracias. Particularmente tenía una cuestión en lo que ya tal vez se refería a futuro con la inteligencia artificial precisamente, se genera tal vez algún aspecto se podría generar algún aspecto de mala costumbre si lo utilizas de manera frecuente, podría decirse el término, ya que incluso al momento de hacer la interpretación de datos, puede ser que al utilizar mucho tanto esa leve confianza en que te estructure una idea base, en algún punto eso no, ¿cómo podría manejarlo una persona para saber de que en serio está utilizando de manera eficiente y tal vez incluso no empieza a agarrar una mala costumbre de confiar esos datos y ya empezar a caer en esos sesgos de manera redundante? Mira, el factor humano siempre va a estar. O sea, cuando yo hablaba de inteligencia artificial en la visualización de la data, es porque te va a ayudar a construir dashboards que te ayudan a ver mejor, pero esa interpretación siempre va a ser humana. Al final, ellos aprenden de nosotros, entonces seguimos siendo más inteligentes nosotros, aunque no parezca, aunque algunas veces no parece, ¿cierto? Entonces, yo creo que es un balance y es un equilibrio de algo nuevo a la que todos nos estamos enfrentando porque es nuevo, en hasta dónde suelto y cuándo aprieto, ¿cierto? Entonces es básicamente, no es subjetivo, es dependiendo de lo que estés haciendo, cómo lo vas a hacer y hasta dónde vas a soltar esa interpretación, por ejemplo, de datos, si es que lo querés soltar o si el factor humano para vos es 100%, tiene que ser 100% presencial, al menos esa visualización y esa historia que te cuenta te puede ayudar la inteligencia artificial y te optimizó el tiempo para que vos tengas tiempo de usar la cabeza e interpretar toda esa data que tenés ahí disponible. ¿Quieren complementar algo ustedes? Sí, bueno, dos cositas. La primera es,
yo también he hecho el ejercicio como con datos como aislados y vamos a hacer un insight. Pero las veces que he pasado a chat, por ejemplo, en este caso en especial, ChatGPT, hazme un insight basado en estos datos, lo que siempre me encuentro es que están mal escritos o no está el insight en general. Porque el insight pasa por un proceso creativo muy importante y es que devela verdades ocultas que encuentro en esos data points, ¿sí? Y solamente a través del conocimiento del contexto yo puedo desarrollar ese insight. Entonces la invitación siempre es como escríbelo, si a veces lo tienes que o sea, lo pasas por ChatGPT y lo tienes que revisar y reescribir, eso también pasa por un proceso creativo que es propio, ¿sí? Hacer como una proyección de qué es lo que va a pasar en unos 10 años con la masificación de la escritura por ChatGPT, pues podría ser un poco como acelerada y apresurada, pero además de esto, y esto sí es súper importante, por ejemplo, estas inteligencias artificiales generativas son open source. Y cuando nosotros metemos datos ahí, estamos liberando esos datos, que es información sensible, al resto del mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información que nosotros estamos metiendo ahí. Y una de las políticas del grupo Publicis es esa. Nosotros no podemos meter datos de información sensible de cliente en estas inteligencias artificiales como por ayudarnos con el análisis, ¿sí? Entonces la invitación también es como a que tengan en cuenta qué es lo que ustedes están enviándole a estas inteligencias artificiales como para compartir con el resto del mundo. De acuerdo con eso, no se trata de la cantidad de data o de información, sino de la calidad. Por ejemplo, en nuestro caso, todas esas herramientas de inteligencia artificial ya están integradas a nuestros sistemas de planeación estratégica, a nuestro provocative planning, y lo que hace esta inteligencia artificial es que dentro de nuestro ambiente controlado, con toda la confidencialidad y con todo el conocimiento propio, ahí nos ayuda a hacer análisis, pero no sacamos tampoco información de los clientes pues por fuera de nuestros propios sistemas de información por los temas de confidencialidad y pues también al final eso es lo que nos ayuda a hacer un buen análisis usando esta herramienta.